86, volumen 1, capítulo 3, a tu galante rostro al filo del inframundo. Parte 2 de 4 partes que tiene este capítulo 3. Handler One a todas las unidades. Hemos detectado enemigos en el radar. Ese día, todo el escuadrón Spearhead había salido en una misión y Lena se encontraba en el cuarto de mando, hablando con ellos con sus ojos fijos en la pantalla. La mayor parte de la ofensiva enemiga es una fuerza mixta de dragones y tanques, con una compañía de unidades de tipo artillería antitanque Stier acompañándolos. Hemos confirmado su posición, Handler One. Nos preparamos para interceptar en el punto 478. Su intención había sido informar sobre la posición enemiga y proponer una estrategia que pudiese emplearse, pero habiendo sido cortada a mitad de la oración, quedó confundida y murmuró un simple «entendido». El veterano escuadrón Spearhead no parecía necesitar demasiado la asistencia de Lena, y recientemente su rol era en su mayor parte apoyarlos de tal manera que cada miembro fuera capaz de exhibir sus talentos y habilidades al máximo. Analizaba los movimientos enemigos o ajustaba los recursos para que alcanzaran las manos correctas en los momentos correctos, y pasaba sus días leyendo cuidadosamente documentos del archivo en busca de información sobre la región asignada al escuadrón. Últimamente ella había estado repetidamente solicitando permiso para usar el cañón de intercepción en la parte trasera del sector. Si pudiera usar el cañón de artillería, su rango le permitiría al menos suprimir los asaltos de la artillería de los Scorpion. Haría las batallas más fáciles, pero el cañón era un modelo desechable. Luego de una vez necesitaba ser recalibrado y reseteado. Los oficiales de la división de transporte no tenían la intención de pasar tales problemas por un montón de 86, lo cual significaba que las solicitudes de Lena caían en oídos sordos. También habían dicho algo parecido a «¿está ya todo oxidado?». Justo mientras Lena recordaba esa irritante conversación, Lautin Fox habló. Undertaker, Gunslinger está en posición. Lautin Fox a Undertaker, tercer pelotón también en posición. Gradualmente todos se habían puesto en posición. Era una formación perfecta para intercepción, hecha como si supieran el curso que llevaría la legión. Los processors del escuadrón Spearhead siempre parecían moverse como si predijeran las acciones de la legión. Quizás había algún tipo de presagio que solo ellos podían ver. Lena pensó que debería preguntar sobre esto una vez esta batalla acabara. Si eran capaces de implementar estos métodos en otros escuadrones, el índice de mortalidad de los processors durante las incursiones debería bajar drásticamente. La manera que información importante como esta era usada solo en áreas individuales y jamás esparcida a otros escuadrones era una gran falla en este sistema distorsionado. Con aquellos pensamientos en mente, Lena habló mientras examinaba el mapa del primer distrito que había finalmente encontrado ayer. Undertaker, por favor haz que Gunslinger cambie de posición. Ponla a las 3 en punto, 300 metros de su posición actual. Si se oculta ahí, tendrá la ventaja. Estará disparando desde una cumbrera y debería proveer de un mucho mejor campo de visión. Después de una pequeña pausa, Undertaker respondió. Confirmaremos su locación. Gunslinger, ¿puedes ver el punto del que habla? Revisaré. Dame 10 segundos. Sí, puedo verlo. Me moveré hacia allá ahora. Esa posición está en la dirección opuesta del primer pelotón, quien servirá como vanguardia. Considerando la estrategia de Undertaker de causar disturbios entre las fuerzas enemigas antes de entrar en batalla contra unidades individuales, esto debería crear una abertura que engañará al enemigo en las primeras fases de la operación. Werewolf rió. Entonces ella será la carnada. Para una voz tan linda tienes agallas, princesa. Los tanques y la artillería antitanque no son muy buenos cambiando ángulos de elevación. No deberían ser capaces de disparar directamente a Gunslinger una vez haya llegado ahí arriba. Y si cambian su posición de fuego, el terreno circundante debería servir como refugio. No me malentiendas, es un buen plan. ¿Verdad, Gunslinger? Haré lo que sea si significa ayudarlos a todos. Ella respondió con valentía, pero su voz se volvió mucho más fría cuando habló con Lena directamente. ¿Encontraste un nuevo mapa o algo así?
Debe ser conveniente. Lena sonrió irónicamente. Esta chica, Gunslinger, no parecía ser del agrado de ella. Siempre se desconectaba durante sus reuniones diarias y cuando hablaban siempre tenía una actitud abiertamente cortante y fría. El mapa que Lena sostenía había sido hecho por fuerzas de campo de la República y era un producto altamente detallado tras meticulosos meses de combate y reconocimiento. Por alguna razón, no había sido compartido con las bases del frente quienes desesperadamente lo necesitaban. Los Processors estaban actualmente confiando en mapas que habían encontrado en ruinas cercanas, a los cuales añadían notas y correcciones mientras los usaban. Gracias a ello, sabían los puntos normales de intercepción y las rutas de ataque, pero no sabían tanto acerca de la topografía. ¿Quieren que lo envíe después? Eran demasiados datos para transferir durante combate, cuando tenían ancho de banda limitado, pero eso no sería un problema después, cuando tuvieran tiempo. Werewolf rió burlonamente. ¿Segura? Estarás transmitiendo secretos militares a los 86. Ciudadanos de carácter perjudicial. No me importa. ¿Cuál es el punto de tener esta información si no será usada? Esas palabras parecieron tomar a Werewolf por sorpresa. Él dio un sorprendido jeje y guardó silencio. Para empezar, había sido un documento sin archivar y sin manejar hasta que Lena lo excavó de una montaña de cajas de cartón. ¿Qué tan confidencial podía ser si nadie siquiera se fuera a dar cuenta si lo copiaba o perdía? Las fuerzas de campo de la República y personal de la retaguardia habían sido enviados al campo de batalla y aniquilados en las primeras fases de la guerra hace 9 años, y no había sucesión real en sus operaciones o papeleo. Por lo tanto, una gran cantidad de sus documentos había sido dejado huérfano, sus paraderos desconocidos y sin controlar. Cualquier soldado normal vería lo grave del problema. Además, ustedes no son 86. Para empezar, nunca los he llamado así. Sí, ya vienen. Lena pudo sentir la tensión llenando el otro lado de la resonancia. Incluso se sentía como si algunos estuvieran emocionados por el comienzo de la batalla, probablemente derivado de su largo servicio o por la adrenalina de estar en el campo de batalla. El rugido de un cañón suficientemente poderoso para sacudir incluso el interior de su cuerpo hizo eco en sus oídos al otro lado de la resonancia. La batalla procedía velozmente, y los puntos rojos de la Legión gradualmente desaparecían del mapa. El escuadrón Spearhead había cortado a través de un bosque primitivo en zona de combate para desviar y diezmar a un grupo de Stier de poca movilidad y alta potencia de fuego. Esto también les permitiría atraer a los Amaze y Grauwolf al bosque, donde podían ser separados y aniquilados individualmente. El denso bosque tenía el beneficio agregado de limitar la maniobrabilidad de los Lowe, pues eran incapaces de hacer giros con poco espacio. También impactaba grandemente su campo de visión y rango de ataque. Sin suficiente espacio para maniobrar, la Legión fue forzada a separarse en pequeños grupos y abandonar su superioridad numérica. Viéndolo desde otro lugar, casi parecía como si los Processors estuvieran llevando a cabo una operación a la que estaban acostumbrados desde hace tiempo. Sin embargo, en este tipo de campo de batalla, eso era simplemente imposible. Evadiendo el proyectil disparado hacia ella, solo Juggernaut Kirchblut se sumergió entre las rondas y corrió, intentando apuntar al flanco izquierdo de un Lowe. Un escalofrío recorrió a Lena. La posición de Lowe era extraña. A juzgar por el despliegue enemigo no debía haber Lowe ahí. La Legión siempre era vigilante y en esa formación ellos no serían capaces de proveer una cobertura a los demás. Lena revisó el mapa del área con pánico y confirmó el avance del enemigo. Estaba especificado en el mapa del área, pero Kirchblut probablemente no podía verlo. Por lo que ella podía ver, eso estaba enterrado oculto de todos,
¡Aléjate de ahí! ¿Quieres Blood? ¿Eh? La advertencia de Elena llegó tarde. El punto marcando la unidad de Kirschblut en el radar desapareció de la nada. ¿Qué? ¿Un pantano? Atrapada dentro de su propia unidad móvil, Kaye sacudió su cabeza y gruñó desesperadamente. A través de la ventana, ella vio las patas frontales de sus Juggernaut sumergidas hasta la mitad en el suelo. Lo que se veía como una pradera era en realidad un pantano, tipo de terreno suave que el pobremente abalanceado Juggernaut era menos capaz de atravesar. Ella tendría que retroceder para salir. Habiendo alcanzado esa conclusión, ella apretó las dos palancas. ¡Kirschblut! ¡Sal de ahí! ¡Justo ahora! La advertencia de Shin hizo que Kaye levantara su cabeza. Levantando el sensor óptico de Kirschblut, Kaye vio a un Lowe parado frente a ella. ¡Ah! Ella estaba dentro del rango mínimo de la torreta del tanque, así que Lowe, en su lugar, blandió sus patas frontales. Lo hizo de manera tan fría, con la crueldad de un aparato de relojería que jamás dejaría de girar, sin importar cuánto gritara o rogara la persona atrapada entre sus engranajes. No. Fue una débil súplica, como un niño a punto de llorar. No quiero morir. El Lowe gimió mientras balanceaba sus patas. 50 toneladas viajando a alta velocidad decapitaron a Kirschblut con un extenso golpe. Los Processors habían nombrado sombríamente el toldo con forma de concha como la guillotina, pues estaba tan mal conectada que tendría a romperse y salir volando, junto con su piloto, si tomaba un impacto suficientemente fuerte. Y tal cual ese terrorífico nombre, el toldo de Kirschblut se desconectó del resto de la unidad. Otro objeto redondo voló en la dirección opuesta, cayendo en el suelo y rodando para no ser visto jamás de nuevo. Después de un momento de silencio horroroso, rugidos y gritos de tristeza e indignación llenaron la resonancia. ¡Kirschblut! ¡Maldita sea! Undertaker, iré por ella. Cúbreme por un minuto. No podemos dejarla ahí. La respuesta de Shin no fue más que silencio, como un lago congelado en una noche de mitad de invierno. No, Snow Witch. Usan su cuerpo como carnada. Es una emboscada. El Lowe que había matado a Kaye aún acechaba cerca, esperando por cualquier intento enemigo de recuperar a un compañero lastimado o un cadáver. Esto era originalmente una táctica de francotirador básica. Él podía escuchar la respiración angustiada de Anju y un golpe seco pesado tras haber golpeado la consola con rabia. Como mínimo, Snow Witch disparó un proyectil explosivo de 57 milímetros que rodeó a Kirschblut y sus alrededores en llamas. Kirschblut, muerta en combate. Fafnir, ve a cubrir el cuarto pelotón. Ya no quedan demasiados enemigos. Acabemos con esto antes de que puedan aprovecharse de la pérdida de Kirschblut. Entendido. Las respuestas, ya fuese con tristeza o con rabia, llegaron con la calma de un veterano que había visto a sus camaradas volar en pedazos un sinfín de veces. Era porque ellos eran los experimentados portadores de nombres que la vista del punto en el radar de una unidad amiga convirtiéndose en una señal perdida se había vuelto enfermizamente familiar. Ellos sabían muy bien que debían suprimir su dolor hasta el final de la batalla. De otro modo se unirían a sus compañeros como cadáveres. Su experiencia les permitía separarse de sus emociones y mantener la cabeza fría necesaria para sobrevivir. Era la conciencia de los humanos que se habían adaptado a la locura del campo de batalla y que se habían degradado a máquinas de matar frías y calculadoras. Con solo una pequeña pausa, una sola y amarga inhalación, el enjambre de arañas cuadrúpedas mecánicas resumió su clamorosa carrera a la sombra de los árboles. Y como los desastrosos esqueletos de los muertos yaciendo en espera bajo la tenuemente iluminada entrada al filo del inframundo,
Ellos deambularon, buscando a alguien en quien hundir sus garras. Cualquiera a quien estrangular y llevar consigo al mismo lugar al que su compañera caída había ido. Poco tiempo después, las fuerzas de la Legión fueron erradicadas, no forzadas a retirarse, literalmente erradicadas. Sintiendo que esta era la voluntad de los procesos restantes, el corazón de Elena se llenó con tristeza. Solo habría sido unos días antes, justo el otro día, que Kirschblut le había contado sobre la lluvia de meteoritos. Mientras Lena recordaba las palabras llenas de orgullo de Kirschblut, arrepentimiento y tristeza presionaron contra su corazón. Si tan solo... Si tan solo le hubiese advertido a tiempo. Situación resuelta. Situación resuelta. Buen trabajo, chicos. Nadie le respondió. Probablemente todos estaban lamentándose a su manera. Sobre Kirschblut, lo siento. Si tan solo hubiera sido más... En ese momento, ella pudo sentir un profundo y terrorífico silencio irradiando al otro lado de la resonancia. ¿Lo sientes? Lautin Fox respondió, como si contuviera algo a punto de explotar, algo rompiéndose tras su normalmente calmada voz. ¿Tú? ¿Sentirlo? ¿Por qué lo sientes? Un 86 o 2 podrían morir, pero al final del día aún vas a casa, cenas y duermes en una cama segura, ¿verdad? Deja de decir estupideces con esa dócil voz tuya. Le tomó a Lena un momento procesar apropiadamente lo que acababa de escuchar. Dándose cuenta que Lena no podía pensar en nada que decir, Lautin Fox susurró un «Escucha, pequeña hija de...» antes de continuar. Esta vez no intentó enmascarar su hostilidad, amargura sin reservas coloreando su tono. Digo, claro, cuando no tengamos nada mejor que hacer, quizás podamos jugar contigo a la casita. Puedes decir que nunca nos discriminas, que nunca nos tratas como cerdos, que eres pura, noble, virtuosa, que todo es un malentendido, que eres una maldita santa. Claro, cuando nada está pasando podemos aguantar tu estúpido ego. Pero entiende lo que está ocurriendo, maldita sea. Uno de nuestros malditos amigos acaba de morir. No tenemos tiempo de seguirle la corriente a tus estupideces justo ahora. Así que por favor, cállate un poco, maldita hipócrita. ¿Hipócrita? Ok. ¿Piensas que no nos importa que nuestra amiga haya muerto? Oh, cierto. Para ti los 86 solo son 86. Somos cerdos inferiores que no pueden compararse a un noble humano como tú, ¿verdad? Eso... Bombardeada con una acusación inconcebible tras otra, la mente de Elena quedó completamente en blanco. Eso no es verdad. Yo jamás... ¿Qué no es verdad? ¿Qué parte no es verdad? Eres la única segura dentro de las murallas, relajándote mientras nos ves peleando después de que ustedes nos hayan lanzado a este infierno. Estás aceptando descaradamente lo que nos han hecho a sentarte ahí como si tu comodidad fuera un derecho. Si eso no es tratarnos como cerdos, entonces, ¿qué es? Lena podía sentir las emociones de los procesos a través de la resonancia. Algunos se sentían indiferentes, otros, incluido Lauren Fox, cargaban diferentes grados de desprecio y hostilidad, y de otros, ella simplemente sentía resignación. Pero una cosa que todos tenían en común era esa frialdad. Suscríbete, da un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Oye, me ayudaría mucho si decides volverte miembro del canal de YouTube. En serio, te llegarían además todos los videos de forma anticipada.
Fin de esta parte 2. Joder, ¿cómo murió Calle? Tremendo, hermano. Potente. Buena muerte. O sea, bien, bien. Estuvo potente. Estuvo potente. Me agradó. Me agradó. Es una obra de guerra. Tienen que morir personas. Yo imagino que así van a ser el volumen uno, el volumen 2 y los siguientes volúmenes, ¿no? Supongo que no va a haber nunca cosas así tipo el poder de la amistad y toda la vaina. ¿Verdad? En fin, espero que lo hayan disfrutado. Y, y nada, nos veremos en la próxima con más de 86. Bye.